Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa hora de la tarde, hoy miércoles 27 de mayo del 2020. Reciban un saludo fuerte de mi persona, de mi esposa, de mis hijas. Reciban saludos de todos y cada uno de los miembros que componen el liderato de la iglesia. Reciban abrazos en esta preciosa hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite de un día más y le damos gracias al Señor por todas las cosas que Él está haciendo, por todas las cosas que Él está moviendo a través de los diferentes medios, tanto gubernamentales como estatales. Mis amados, estamos viviendo un tiempo de transición bien importante, un tiempo donde la iglesia va a comenzar a vivir algún tipo de nuevos aires, por decirlo de alguna manera. Bendito sea Jesús. Vamos a tener que comenzar nosotros como iglesia a ajustarnos en cuanto a lo que es una nueva manera de hacer las cosas. Digo esto porque nosotros estamos acostumbrados a eso mismo, a las costumbres, a las rutinas. Y yo creo que Dios le ha enviado un mensaje tremendo a la iglesia a través de todos estos 77 días. Hoy cumplimos 77 días fuera de la iglesia. Dios nos ha enviado un mensaje bien poderoso. Empezando con decir que Dios en su infinita sabiduría detuvo el caminar de todas las iglesias alrededor del mundo para que la iglesia se volviera a enfocar, volviéramos a tener nuevamente un punto a donde mirar. Muchas veces veníamos a la iglesia por costumbre, por rutina, y el Señor nos enseñó a valorar y a necesitar, a valorar y a desear. Y yo creo que ese sentimiento que brota nuevamente es bien importante para lo que la iglesia va a vivir próximamente. Quiero hacer, antes de comenzar a predicar la palabra de hoy, quiero hacer dos anuncios. El primero, pues obviamente lo que es concerniente a la reapertura de la iglesia. La reapertura de la iglesia estamos considerando primero unas reuniones que ya van a comenzar este domingo. Vamos a tener unas reuniones. Nos hemos reunido este domingo pasado, nos reunimos con la Junta para elaborar un plan para poder abrir la iglesia. Las exigencias del gobierno y las exigencias, pues obviamente del concilio para reabrir nuevamente las iglesias son un poquitito fuertes y necesitamos cumplir con todas y cada una de ellas. Es nuestra responsabilidad cumplir con las demandas que se nos está haciendo a través, pues obviamente, de las oficinas gubernamentales y también de lo que es el concilio. Y vamos a estar tratando de tomar cartas en el asunto para poder llevar a cabo con éxito la reapertura de la iglesia. Próximamente, como les dije, nos vamos a estar reuniendo con diferentes departamentos que son esenciales para poder abrir. Y el domingo pasado le enseñé un par de guantes y le enseñé una mascarilla que van a ser la llave para poder reabrir la iglesia. Y les digo la llave para poder reabrir la iglesia porque necesitamos tomar todas las medidas de precaución, todas las medidas de precaución para poder tener a salvo o tener algún tipo de seguridad y darle algún tipo de seguridad a las personas que tienen tienen condiciones que ponen sus vidas en riesgo, y no queremos eso, no queremos arriesgar a nadie más. El segundo anuncio que quiero llevarles, pues, es el anuncio de lo que va a ser el funeral de mi hermano José Santos. Ese funeral va a tener una pausa, ya que la funeraria, ayer la funeraria nos concedió el poder mantener el cuerpo de nuestro hermano José a petición de ella por espacio de unos días para que ella pueda nuevamente volverse a hacer la prueba y salir de la cuarentena para poder hacer pues un velatorio un poquitito más normal en la funeraria. Así que estén pendientes a todo esto para que
podamos saber lo que vamos a hacer en el futuro. Bien, mis amados, quiero comenzar esta preciosa hora hablar de la palabra del Señor. Vamos a orar antes que nada. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Padre eterno, que pongas tu palabra, Dios mío, en el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios amado. Reconozco la necesidad de tu Espíritu Santo en mi vida, reconozco la necesidad que tengo, Dios eterno, la dependencia que tengo de tu Espíritu Santo para hablar tu palabra. Señor, cualquier cosa que salga por mis labios, que no vaya dirigido por tu Espíritu, Señor, es vana, es hueca, Señor, y no va a tener ningún producto. Así que te pido, Dios mío, que me des la sabiduría, la inteligencia para poder predicar tu palabra y hablar tu palabra conforme a tu Espíritu, mi Dios amado. Señor, reprende todo obstáculo o cualquier otra cosa que se quiera oponer, Dios mío, a la libertad de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios. Llega, Padre eterno, llega, Espíritu Santo. Jesús, en esta hora reclamamos, Dios mío, la necesidad de tu presencia en nuestra vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. Y llega, te pido, en el nombre de Jesús, por favor, a las vidas de cada uno de los necesitados, aquellos que van a estar viendo este video. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios amado. Amén, amén. Quiero que vayamos rapidito al libro de Hebreos, capítulo 11. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Vamos a estar tomando en consideración ese versículo, mi amado, y vamos a dividir esta predicación también en partes. Hoy le voy a predicar la primera parte, le voy a dar la primera parte. Ya para la próxima, posiblemente viernes, estaremos predicando la segunda parte. Así que leemos en el nombre del Señor, en el nombre del Trino Dios. Leemos la palabra del Señor. Dice la palabra, Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bien, mi amado, cuando hablamos de Sara, hablamos de Abraham, hablamos de una promesa. Hablamos de un evento, hablamos de una situación, hablamos de una parte de la historia que nos recuerda una promesa. Dios le habla a Abraham y le dice, primero que nada, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te voy a dar, donde yo te voy a mostrar, donde yo te voy a llevar. Y Abraham sale en fe. Abraham, movido por la fe, movido por lo que Dios le dio, movido por lo que él había escuchado de parte de Dios, no de parte de hombre, de parte de Dios. Abraham sale en fe y camina hacia el lugar donde Dios le iba a mostrar. Comienzan a pasar un sinnúmero de cosas, entre ellas, pues la preocupación de Abraham de a quién le iba a dejar descendencia, a qué descendencia le iba a dejar la herencia o le iba a dejar lo que él había recibido. Viendo esto, Dios le habla a Abraham y le dice que le va a dar descendencia de Sara. A Sara también le hace la promesa de que de ella él va a sacar descendencia. Mi amado, y Sara, la Biblia dice que Sara se ríe o se sonríe o entra en un momento irónico, en un momento donde ella comenzó a pensar de qué manera esto va a ser posible, y lo que ella pensó le dio gracia, y ella se sonrió o se rió de lo que Dios le había dicho. Sin embargo, tiempo después vemos lo que ocurrió con Sara, vemos lo que ocurrió, bendito sea el nombre del Señor, con Isaac, que fue el hijo de la promesa. Pero en esta parte de la Biblia, en esta parte del libro de Hebreos, Dios quiere hablar a nuestra vida, Dios quiere hablar a nuestro ser, porque nosotros muchas veces desconocemos
la manera en la que Dios opera y hace cosas, nosotros muchas veces desconocemos la manera en la que Dios quiere traer a nuestra vida ciertas situaciones y ciertas cosas para bendecirnos a través de la fe que nosotros empleemos en creer lo que Él dijo. Y la Biblia en este libro de Hebreos 11:11 habla de que por la fe también Sara, siendo estéril, y me voy a detener ahí, me voy a detener en esa expresión porque es una expresión sumamente importante y poderosa. La Biblia dice que Sara siendo estéril. Esta palabra es muy importante porque deja ver que Sara tiene una condición. Que Sara vive bajo una condición que la afecta, una condición que estaba en ella. Cuando yo oigo la palabra siendo, ¿verdad? Usted oye la palabra siendo estéril. Ahí hay dos palabras. Siendo es una y estéril es otra. Cuando yo oigo la palabra siendo, viene a mi mente que esta palabra está básicamente ligada o se deriva de la palabra ser. Así que siendo es una acción de ser, del ser. Es la acción del ser, lo que está ocurriendo, lo que se está llevando a cabo en mi ser. Y cuando yo hablo de esto, yo hablo de cuatro cosas y yo quiero que usted ponga atención. Cuando yo hablo de la palabra ser o de la palabra siendo, hablo de cuatro cosas. Hablo de esencia, hablo de naturaleza, hablo de vida y hablo de existencia. Y yo quiero que usted ponga oído a esto. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo hablo de la esencia, estoy hablando de las características que me definen quién soy yo. Lo más puro de mí, qué es lo que yo soy, cuál es la esencia, qué es lo que yo demuestro. Eso es cuando yo hablo del ser, de la palabra siendo. Hablo de una esencia, hablo de características que me definen. Cuando yo hablo de naturaleza, yo estoy hablando del carácter y de mi temperamento. No estoy hablando ahora de la esencia, no estoy hablando de lo que realmente yo soy, sino estoy hablando de cómo yo me comporto, cómo yo me muevo, cómo yo hago las cosas, cómo yo me desenvuelvo. Cuando hablo de vida, estoy hablando del tiempo. Nací, viví, morí. Estoy hablando de ese lapso de tiempo. Y cuando hablo de existencia, estoy hablando de que lo que viví, de que lo que hice, de que lo que me define es real, es verdadero. O sea que la existencia es lo que prueba que algo es real o algo es verdadero. Ahora bien, esta expresión tiene una segunda palabra y la segunda palabra es estéril. O sea, me está diciendo que Sara en su esencia, en su naturaleza y en su vida y en su existencia tenía una condición de esterilidad. Y yo quiero que miremos esto desde el marco más profundo, mi amado, porque muchas de las situaciones que tú y yo pasamos es a causa de lo que nosotros en nuestra existencia, en nuestra esencia, en nuestra naturaleza y en nuestro lapso de tiempo llamado vida, nosotros tenemos la condición, tenemos una condición. Y la condición de la que me habla Hebreos 11 es una condición de esterilidad. Y si bien la palabra ser o siendo me habla de cuatro cosas,
También la esterilidad me habla de 4 razones por las cuales yo puedo ser estéril. Y yo quiero que usted ponga atención en esto. Número 1, una persona puede ser estéril o algo, no una persona, vamos a llamar algo. Algo puede ser estéril porque no puede reproducirse. O sea, tiene una incapacidad de producción. Tiene una incapacidad de generar un producto. Quiere decir que sus genes están dañados. Su gen, su naturaleza, su esencia está dañada. Cuando la Biblia me habla de esterilidad, yo tengo que poner mi mente en estas 4 razones, mi amado. Escúcheme bien. Número 1, la incapacidad de producirse. Y esta incapacidad de producir quiere decir o puede ser debido a los genes dañados. Está hablando de la naturaleza de lo que hay, está dañado. Un hombre o una mujer estéril tiene genes dañados, tiene un problema en su vida, en sus órganos. Y eso le produce esterilidad. Ahora bien, número 2. Me está hablando de que puede haber un terreno contaminado. Cuando usted siembra una planta, si usted la siembra en un terreno contaminado, esa planta, aunque esté bien, aunque no tenga sus genes dañados, esa planta se va a incapacitar de producir un fruto. Si usted siembra una planta en diferentes tipos de suelo, el suelo le puede impedir a la planta crecer y producir un fruto. Y eso lo vemos en la parábola que Jesús le habló a sus discípulos de los terrenos donde caía la semilla. La semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó entre las piedras, la semilla que cayó entre los espinos. Cada uno de esos terrenos le incapacitaba a aquella semilla germinar. Entonces, número 2, el terreno donde tú estás te puede incapacitar de producir. Número 3, hay tiempos, hay épocas donde puede haber una razón para incapacitar la producción. Me explico. Si hay una sequía, esto puede causar una incapacidad de producción. Si hay una lluvia que invade y sobrecarga el terreno de agua, la inunda, esto puede causar una incapacidad de producción. Si hay vientos fríos, esto puede incapacitar la producción. Si hay calor en extremo, esto puede incapacitar la producción. Son tiempos específicos que le pueden impedir a una persona, o le pueden impedir a una planta, o le pueden impedir a un animal que se reproduzca. Número 4. Hay algo que me llama la atención, y es que esta número 4 tiene que ver específicamente con el ánimo de la persona, con el ánimo de la planta, o con el ánimo de lo que... si no está de buen ánimo, muchas cosas pueden dejar de producir. O sea que tú puedes dejar de producir simple y sencillamente renunciando a producir. No tienes ningún problema con el suelo, no tienes problema con los genes, no tienes problema con el tiempo, tienes problema contigo mismo, con tu ánimo, y tú te detienes y renuncias a producir. Y esto es algo bien interesante, porque cuando vemos esto, llega a mi mente la expresión, bendito sea el nombre del Señor,
de personas que en momentos difíciles como los que estamos viviendo hacen expresiones sobre cómo su vida espiritual se ha detenido, se ha deteriorado, cómo su vida espiritual ha tenido un declive, ha tenido un bajar, han descendido espiritualmente, y esto tiene que ver porque la misma persona ha decidido renunciar a la capacidad de producir en medio del tiempo en el que estamos viviendo. Quiero, mi amado, que usted mire esto. Me gustaría mirar esta expresión desde una perspectiva un poquitito más avanzada y detallada. La Biblia declara que Sara, en esencia, en naturaleza, en su tiempo de vida y en su existencia, era una mujer, escúcheme, contaminada, incapaz, de tiempos y de épocas inclementes, y que estaba desapasionada. Sara había llegado a una edad donde ella sabía que por más que ella quisiera, no iba a poder tener hijos. Sara había llegado a un tiempo donde ella, y yo le voy a decir una cosa, el problema de Sara no era la vejez en ese tiempo. El problema de Sara en el libro de Génesis nos consta que la Biblia dice que era estéril desde un principio. Sara era una mujer incapaz. Sara era una mujer atormentada por tiempos inclementes. Sara era una mujer desapasionada a dar fruto porque ella reconocía que tenía un límite. Sara era una mujer que sus genes estaban contaminados. Ella no era una mujer que tuviera una forma normal, no había crecido normal en su interior para producir. La Biblia no dice cuál era la condición específica de Sara, si no tenía matriz, si no tenía óvulos, si no tenía menstruación, la Biblia no especifica esto. La Biblia sí especifica que ella era estéril. Mi amado, y hay mucha gente estéril en este tiempo de limitaciones, en este tiempo donde todo se ha secado, en este tiempo inclemente, en este tiempo donde hay una aridez, en este tiempo donde no está fluyendo las cosas de la manera acostumbrada. Hay gente que se ha hecho estéril. Hay gente que ha renunciado a la capacidad de producir. Hay gente que la comodidad los ha desviado a una esterilidad por causa de un tiempo de inclemencia, por causa de tal vez un viento de calor que no le permite germinar, por causa de un tiempo de frío que no le permite germinar, por causa de un tiempo de sequía que no le permite crecer, por causa de un tiempo de inundación donde la inundación dañó todo. Así que, mi amado, estamos viendo cómo Dios nos habla a través de su palabra para que nosotros podamos identificar lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Mi amado, escúcheme, la esencia de esta mujer, estaba incapacitada en todos sus sentidos. La naturaleza de esta mujer se había incapacitado. La vida, el tiempo de vida, lo que había transcurrido, había llegado a los 90 años. Ya ella había visto sus mejores tiempos pasar. Ella había visto cómo su juventud había pasado y había llegado a un tiempo de vejez donde ella reconocía que si en su juventud no pudo hacer nada, cuanto más ahora en su vejez. Su existencia estaba comenzando a dejarles saber que era irreal
el hecho de que ella pudiera ver fruto. Mi amado, todo esto que les he estado hablando nos habla de condiciones de nosotros como seres humanos. Nos habla de nuestra naturaleza. Nos habla de lo que nosotros somos. Nos habla del por qué nosotros somos como somos. Ayer mientras hablaba con mi amigo Fernando, la persona que nos está ayudando en la funeraria, Fernando comenzó a decirme cómo es posible que a raíz de tanta situación que estamos pasando en estos momentos, la maldad se dispare a niveles insospechados. Y él me decía, no lo puedo entender. Y es que el hombre, por naturaleza, el hombre trae en sus genes, el hombre porta en su vida un daño desde el comienzo. Venimos marcados con un gen dañado, un gen que nos hace operar para mal. Entonces, cuando surgen estas situaciones donde hay unas limitaciones que nos impiden llegar al templo, nuestra vida tiene, nuestro ser, nuestra naturaleza comienza a hacer o a tomar una decisión. ¿Voy a meterme con Dios o simplemente voy a renunciar a la capacidad de producir? Voy a renunciar a la capacidad de crecer espiritualmente. Voy a renunciar a la capacidad de renovarme en el espíritu. Porque hay una limitación, porque hay un tiempo que define una tormenta, sea llamada como usted quiera. Una tormenta de escasez, una tormenta de frialdad, una tormenta de inundación, una tormenta de calor, una tormenta en el desierto. Póngalo un lugar, una cueva, un hoyo, lo que usted quiera, donde usted quiera ponerse en este momento. Póngalo de esa manera. Hay un momento en el que la naturaleza, la esencia, la vida, hay un momento donde la existencia natural del hombre le exige al hombre tomar una decisión, si buscar a Dios o simplemente renunciar a producir. Y esto es bien interesante, porque esto es lo que nosotros portamos, esto es lo que nosotros cargamos, esto es lo que nosotros producimos. La Biblia dice que Dios, viendo que el hombre iba de continuo al mal, le dolió en su corazón. Dice que le dolió, se arrepintió de haber creado al hombre, y no es arrepentirse en el sentido de cometí un error, sino que le dolió. Fue algo que lo hirió en su corazón. Sabiendo que el hombre iba de continuo al mal. Esto trajo dolor en el corazón de Dios, porque esta es la naturaleza tuya y mía. Es una naturaleza de pecado, es una naturaleza que nos hace rebelarnos, es una naturaleza que nos asalta en el momento menos pensado y nos pone de espaldas a la pared y nos exige que tomemos decisiones. Y hay gente que ha decidido simplemente renunciar a crecer. Hay gente que en este tiempo de tempestad, en este tiempo donde hemos estado teniendo momentos tan difíciles, limitantes, obstáculos, hay gente que en lugar de creerle a Dios y de creer que Dios los puede llevar a un renovar en su espíritu, simplemente renunciaron al derecho de crecer y de producirse. Mi amado, pero si bien es esto cierto, también es cierto que la palabra dice que esta mujer, aun siendo estéril, cargando en su naturaleza todas y cada una de las cosas que le impedían producir, que le impedían tener una vida exitosa, de sentir
que hacía algo o que producía algo. Dice la Biblia que esta mujer, movida en fe, recibió fuerzas para concebir. Oye, esto es tremendo. Esto es tremendo, mi amado, escúcheme. Porque ella no fue quien produjo de su esencia, de su naturaleza. Ella simplemente puso su fe a caminar. Puso lo que muchas personas entienden que es algo irreal. Creer que Dios puede hacer algo de donde no hay es irreal para muchas mentes. Pero esta mujer decidió echar a andar la fe. Y esta fe provocó, esta fe propulsó, esta fe le permitió recibir fuerzas para concebir. Le fue dado poder para producir, le fue dado poder para sacar de dentro de ella un producto. Esto me trae a la mente, mi amado, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder, mi amado, solo lo puede dar el Espíritu de Dios. Este poder se recibe por fe. Miremos el cuadro, mi amado, miremos el cuadro. La Biblia dice que 120 fueron llenos del poder del Espíritu de Dios. 120 fueron investidos por el poder del Espíritu Santo en aquel momento. Pero si bien la Biblia me dice que 120 fueron llenos, también la Biblia me dice que entre 500 personas en aquel momento habían estado en aquel lugar esperando ese poder. Entonces, si usted hace la matemática, 500 menos 120 son 380 personas que renunciaron a la capacidad de producir por medio de la fe. 380 personas que en espacio de 10 días se cansaron de esperar, se cansaron de provocar la fe, se cansaron y tomaron la decisión de simplemente ser estériles. Qué increíble, ¿verdad? Esta es la razón por la cual Sara recibe fuerzas para concebir. Porque Sara, cuando escuchó, no se desesperó y creyendo que quien le había prometido era fiel para cumplir, mi amado. Ahora bien, esto también me trae a la mente el libro de Juan capítulo 15, donde Jesús hace una expresión poderosa y dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Y yo quiero que miremos esto desde el punto de vista desde donde Jesús lo está diciendo. Tú y yo, injertados en Él. Tú y yo no nacimos como naturales de Él. Tú y yo fuimos injertados. Tú y yo fuimos puestos, sembrados. Tú y yo fuimos metidos en Él. Naturalmente, tú y yo no éramos de ese lugar, pero a Él le plació ser que nosotros fuéramos injertados. Y la Biblia dice, Jesús en este capítulo 15 dice: tú separado de mí nada puedes hacer. Quiere decir que esto tiene que traer a nuestra mente la necesidad que nosotros tenemos de Él y la dependencia que tenemos de Él. Querer producir es una cosa, pero tener el poder para producir depende de la relación que tú y yo tengamos con Él.
Depende de cuánto tú y yo estemos entrelazados con Él. Depende de cuánto tú estés injertado en Él. Depende de cómo tú te manejes en las situaciones donde el vendaval, la angustia, la tristeza, la agonía, la desesperación comienza a impactar tu vida. Tú dices, no, yo estoy injertado en Él. Y si yo estoy injertado en Él, la savia que sale de Él, lo que Él produce, me va a llenar a mí de una fe que me va a provocar crecer espiritualmente en tiempos de esterilidad, en tiempos de sequía, en tiempos donde nada da producto. Tú vas a comenzar a producir porque tu fe depende de Él y Él provoca que tú puedas producir en medio de la esterilidad que te está aquejando. Las personas piensan que con nuestras fuerzas podemos hacer algo, pero no es así. Dependemos totalmente de Él. Dependemos de lo que Él nos da en los momentos donde tú y yo tenemos una búsqueda y una relación con Él. Mi amado, escúchame bien, escúchame bien. Si tú renuncias a que te rieguen, si tú renuncias a que te poden, si tú renuncias a que te trasplanten, si tú renuncias a ese mover de Dios en tu vida, mi amado, escúchame, cuando una planta comienza a secarse, hay que podarla. Cuando una planta produjo, hay que quitarle el producto, pero hay que podarla para que ella se renueve. Mucha gente no quiere crecer porque le temen a la poda de Dios. Le temen a que Dios comience a podar lugares secos. Le temen a que Dios comience a cortar cosas que nos agradan. Le temen a la poda de Dios. No me quites la comodidad en la que vivo. No me quites el carro que tengo. No me quites. Y esto te impide crecer. Mucha gente se ha estancado espiritualmente porque se han acomodado, han aceptado, se han conformado con una poca cosa. Y esto para ellos es suficiente. Espiritualmente, es que en la iglesia sentí escalofrío. Mi amado, sentir escalofrío puede ser producto de una enfermedad, no necesariamente del Espíritu Santo de Dios. Entonces mucha gente usa esto para decir, es que si yo sentía. No, tú puedes seguir sintiendo y todavía más aún tú puedes seguir creciendo espiritualmente. En el tiempo de angustia, en el tiempo de sequía, en el tiempo del desierto, es donde Dios saca los productos más hermosos y maravillosos del cristiano. Es en ese tiempo. Es en el tiempo donde estás en el desierto, como le decía el Señor al pueblo de Israel. 40 años te tuve en el desierto. ¿Para qué? Te podé en el desierto por 40 años. Para ver el producto que había en tu corazón, para ver lo que ibas a sacar de ti, para ver qué había en tu corazón, para ver qué había en tu esencia, para ver qué había en tu vida, para ver qué había en la naturaleza, para ver qué había en tu existencia. Y Dios nos está retando hoy. Malas noticias por todos lados, mi amado. Malas noticias, limitaciones, personas enfermas. La muerte de una persona amada, querida, la muerte de una persona que era una persona súper servicial, el temor que ha infundido las noticias, el temor, las limitaciones que han infundido a través de las noticias, mi amado. Todo esto nos trae a nosotros un desequilibrio porque no estábamos acostumbrados a padecer. No estábamos acostumbrados a las limitaciones. Y todo esto ha hecho que muchas personas renuncien al crecimiento espiritual en medio de estos tiempos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Próximo viernes vamos a estar terminando con este texto. Así que, mi amado, te ruego en el nombre del Señor que aceptes con agrado lo que Dios nos está poniendo delante.
Creo que lo dije el domingo pasado, mi amado. Sea agradecido con Dios. Sea agradecido, aunque el día te traiga espinas. Sea agradecido porque esas espinas tal vez más adelante, ahora tal vez dice me duele, no sé por qué, pero tal vez esas espinas más adelante vas a ver cómo fueron para beneficio tuyo. Si las espinas no hubieran entrado en la cabeza de mi Salvador, si la lanza no hubiera entrado en el costado, si los clavos no hubieran traspasado sus manos y sus pies, oh, bendito sea el nombre del Señor, ¿dónde estuviéramos hoy? A través de este sufrimiento, Dios trae salvación. Hay esperanza. Hay esperanza. Oramos. Padre, te doy gracias por la bendición que me has permitido en esta preciosa hora disertar tu palabra, Dios eterno. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que traigas un renovar, que traigas fuerzas, que traigas, Dios mío, un reverdecer a nuestro espíritu, que traiga, Dios mío, crecimiento a nuestra vida, para que nosotros podamos, Dios mío, germinar, para que nosotros podamos, Dios eterno, producir en medio, Señor, de los tiempos difíciles. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo, Señor, regenere nuestros genes espirituales, nuestros genes naturales dañados, nuestros genes pecaminosos. Señor, que tu Espíritu Santo los regenere para que nosotros podamos, Señor, florecer en medio de tiempos como estos. Te pido, Dios mío, que llegues a la vida de cada uno de mis hermanos en necesidad, que sanes, que toques las vidas en esta hora, pero sobre todas las cosas que traigas una convicción de salvación sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios me les bendiga. Dios les guarde. Será hasta el viernes si el Señor lo permite.